Un tumor suele relacionarse directamente con cáncer. Aunque todos hemos escuchado las palabras benigno y maligno, a grandes rasgos se dice que un tumor es benigno cuando no es cáncer. Aunque un tumor benigno, lo suficientemente grande, en el lugar adecuado, puede causar enfermedades graves. Pero, ¿qué hace que sea o no sea cáncer? Para empezar, todos tenemos la disposición de desarrollar cáncer o algún tumor benigno que pueden desencadenarse por muchos estímulos, ya sea de la naturaleza o por un error en nuestros propios genes. El proceso para desarrollar un tumor se denomina neoplasia. Neoplasia es el término que se utiliza para definir un nuevo crecimiento, siendo el término tumor su equivalente. Pero hay que aclarar que la neoplasia se refiere a un crecimiento que supera lo normal. La alteración suele desencadenarse por mutaciones adquiridas de una sola célula de la que se originan las demás. De acuerdo a su morfología microscópica y macroscópica, así como otras capacidades fisiológicas, se clasifican en neoplasias benignas, es decir, neoplasias no cancerosas y neoplasias malignas formadas de células cancerosas. La transformación de células normales en células malignas es una consecuencia del daño del ADN que tiene como resultado alteraciones biológicas de los tejidos en cuanto a su crecimiento y división celular. Esta división celular incontrolada puede dar origen a masas o tumores visibles en los órganos donde se originan, los cuales se denominan tumores primarios. Recuerda, tumor primario es el tumor original. Existen distintas formas de presentación, siendo las principales formas de neoplasias los sarcomas, carcinomas, leucemias y linfomas. Las principales causas de la transformación maligna son tres: el daño genético no letal, la expansión clonal de una célula precursora que ha sufrido daño genético y las mutaciones que pueden darse de la siguiente manera. Un error del código genético que haga mutar los protooncogenes. Así como también hay mutaciones en genes que se vuelven supresores de tumores. Mutación en genes que regulan la muerte celular programada. Y mutación en genes que reparan ADN. Todas las neoplasias malignas se caracterizan porque las funciones fisiológicas de la célula cambian. Estas funciones que cambian son las siguientes. La autosuficiencia en las señales de crecimiento. Esto se refiere a la capacidad de los tumores a proliferar sin estímulos externos. La insensibilidad a las señales inhibitorias del crecimiento. ¿Cómo así? Pues normalmente las células detienen su desarrollo por señales que bloquean las señales de crecimiento. Las células cancerosas no son sensibles a estas señales. Entre las moléculas inhibitorias podemos mencionar el factor de crecimiento y transformación beta e inhibidores directos de cinasas dependientes de ciclina. La alteración de metabolismo celular quiere decir que las células tumorales sufren una mutación metabólica hacia la glucólisis aeróbica para el crecimiento celular rápido. La evasión de la muerte celular. Inactivando P53 o activando los genes antiapoptóticos. El potencial replicativo ilimitado. Una angiogenia mantenida en la que las células tumorales necesitan un aporte constante de nutrientes y oxígeno, por lo que producen angiogenia. La capacidad para invadir y hacer metástasis. La palabra metástasis se refiere a la capacidad de llegar a tejidos lejanos. ¿Recuerdan que mencionamos hace poco los protooncogenes? Pues hay que aclarar un poco la confusión con los oncogenes. Los protooncogenes son genes cuyos productos promueven el crecimiento y la división de la célula. Estos son fisiológicos, es decir, normales. Cuando un protooncogen está mutado o se expresa incorrectamente y contribuye al desarrollo de un cáncer, pasa a denominarse oncogen, un gen que causa cáncer. Los oncogenes
son bastante activos. El resultado de esta actividad es que las oncoproteínas favorecedoras del crecimiento dotan a las células de autosuficiencia para crecer. No se puede abordar el cáncer sin hablar de los factores de crecimiento. Estos son factores solubles, secretados normalmente por determinados tipos celulares. La unión a sus receptores de membrana en las células blanco activa señales de amplificación dependientes de quinasas que conducen a la activación del ciclo celular y la proliferación. Receptores, quinasas, aquí se complica un poco el asunto, pero veamos qué hacemos. Existen protoncogenes que codifican receptores que estimulan el crecimiento. Una alteración en el ADN desencadena la síntesis de una proteína normal, cuya conformación se vuelva normalmente activa y no responde a ningún tipo de señal o control externo. Pero la señal de los receptores necesita proteínas para que ocurra su transducción. Entre las proteínas implicadas en la transducción de señal están comprendidas la familia de proteínas Ras, que poseen actividad de GTP-asas. Las proteínas Ras están unidas a la membrana celular y es un componente clave en muchas rutas de unión de factores de crecimiento con sus receptores. Esta unión activa diferentes vías de transducción de señal. Las proteínas Ras normalmente existen en dos modalidades. Activa. En esta modalidad tienen GTP unido, transmiten la señal y la amplifican activando a una quinasa C. Inactivas, también llamadas quiescentes. En estas modalidades se ligan con GDP y son incapaces de generar señal. La mutación hace que el protoncogen exprese una proteína que se mantiene activa sin necesidad de que le lleguen la señal de activación. A todo lo que hemos explicado, hay que agregar la acción de las proteínas reguladoras nucleares. Las señales iniciadas en la superficie celular después de la activación de los receptores de los factores de crecimiento y citocinas deben ser traducidas a través del citoplasma hasta llegar al núcleo. Las proteínas de los protoncogenes y oncogenes se encuentran en el núcleo, ya que aquí está el centro operativo de la división celular. Estas proteínas regulan la transcripción de genes. Estas oncoproteínas de los oncogenes activan la transcripción de genes, que a su vez produce más oncoproteínas y factores de crecimiento como las ciclinas. Entre los protooncogenes que mutan a oncogenes más importantes está el protoncogen MYC. Se encuentran en las células normales y codifican proteínas del núcleo de las células que se unen al ADN y facilitan su transcripción. Por lo tanto, regulan la actividad de otros genes. Ahora hablemos de los oncogenes. Los más importantes son el oncogen Hun y el oncogen FOS. Al momento de leerlo puede confundir un poco, ¿no? Vamos parte por parte. La nomenclatura presenta a estos oncogenes de esta manera: C mayúscula FOS y C mayúscula Hun, pero es fácil confundirse al leer en otras ocasiones que son proteínas, lo cual también es cierto. ¿Cómo así? Hay que notar este pequeño detalle. C Hun es el oncogen, C minúscula Hun es la proteína que es codificada por este oncogen, y lo mismo ocurre con el C FOS. Cuando la proteína Hun se une a la proteína FOS, se forma el factor de transcripción AP1. Esto es importante, ya que AP1 presenta la capacidad de activar la transcripción de los genes que contienen elementos de respuesta. Controla de este modo diversos procesos celulares, incluyendo diferenciación, proliferación y apoptosis. Pareciera que tenemos todas las de perder, pero en nuestra ayuda encontramos los genes supresores de tumores. Estos genes actúan de varias maneras. Por ejemplo, el gen APC. Este gen codifica un factor que regula negativamente la vía WNT. Las WNT son proteínas de señalización para el desarrollo celular. La caderina E es una molécula de adhesión celular que causa una inhibición del crecimiento mediada por el contacto de las células epiteliales con las células tumorales.